Se abre la sesión número 6 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día, lunes 11 de marzo de 2024, entre 12:30 y 14 horas. Para iniciar la sesión, le doy la palabra a doña Ana María de la Secretaría para que haga lectura a la cuenta. Sí, se recibió una comunicación de el Laboratorio Roche Chile, mediante el cual remite antecedentes adicionales a los que expuso en la fecha en que estuvo el 22 de enero acá. Una solicitud de audiencia al presidente de Fundación SBKH y Uveitis Chile y una solicitud de audiencia de la Red Chilena de Pacientes Reumáticos, que se suma a las 28 solicitudes que ya tenemos, y tenemos un plazo, usted sabe que son 60 días para la comisión. Tengo entendido que ahí podemos pedir una prórroga de 15 días. Se puede pedir si hay acuerdo de la comisión y si hay acuerdo de la sala, y en la sala se requiere acuerdo unánime. ¿Y no pasa por comité? No. Ah, pues en la sala. Mm. Bueno, y tenemos que podemos elevar la solicitud. Pero todavía no estamos en fecha. ¿La elevamos al tiro? Eh, ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿Hay acuerdo para...? ¿Para qué? Les dicen así, pero no sé. ¿Hay acuerdo para solicitar los 15 días de prórroga de la comisión investigadora? Perfecto. Entonces hacemos la solicitud. Bueno, esta sesión tiene el objetivo de empezar a entrar un poco a las soluciones con respecto a los acuerdos de riesgo compartido, que son un mecanismo mediante el cual se podría adquirir medicamentos de alto costo, que según tengo entendido se ha tratado de implementar en el pasado. Y para eso nos acompaña el director de Senabast, señor Jaime Espinampuero, quien participa acompañado de los señores Cristian Venegas y el jefe del departamento jurídico, Alan Mrugalski. Por supuesto, le vamos a escuchar referente a los esfuerzos que ha hecho el Estado chileno para adquirir medicamentos de alto costo mediante acuerdos de riesgo compartido, y en definitiva, si es que esto se puede implementar con la ley vigente, y particularmente con la ley Rigarte Soto, que en teoría también incorporaría un mecanismo para comprarlo. Así que le doy la palabra, director. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a realizar una presentación con las preguntas que nos fueron remitidas y tratar de responder lo más detalladamente cada una de esas preguntas. Y obviamente abierto, señor presidente, por su intermedio, a las preguntas que en la sala surjan de lo que voy a presentar. Bueno, primero que nada, nosotros somos una institución cuyo rol está muy asociado a lo que el contexto de la consulta, al hacer un mejor uso de los recursos públicos en salud, tarea que hemos desarrollado durante 91 años como institución, con diversas estrategias financieras, tales como esta, para hacer un mejor uso de los recursos públicos y propender a tener una mayor disponibilidad de medicamentos de mejor calidad y al más bajo precio para toda la ciudadanía, que es nuestro rol. Eso es tremendamente importante para nosotros destacar. Y entrando en detalle a las preguntas, la primera pregunta es ¿cuál es la visión que tenemos como institución respecto de las compras de medicamentos de alto costo mediante acuerdo de riesgo compartido? Tal como les decía, nuestro objetivo estratégico uno de ellos es el aumentar el acceso y ahorro en medicamentos de nuestros recursos de salud. En ese mismo contexto, los acuerdos de riesgo compartido están en la línea de nuestro objetivo, absolutamente. O sea, para nosotros los acuerdos de riesgo compartido son una estrategia complementaria para acceder a tecnologías innovadoras en nuestro objetivo, en nuestra misión. ¿Okay? Los acuerdos de riesgo compartido están dentro de las políticas que generan el máximo valor para los recursos públicos, porque nos permiten hacer un uso más eficiente de estos recursos, accediendo a metodologías de abastecimiento que en el mundo ya se utilizan. En varios países ya se están implementando en Latinoamérica y en Europa sobre todo, herramientas en el cual el riesgo por el resultado terapéutico, ¿ya?, de la droga innovadora se comparte entre el financiador, que es el Estado, y el laboratorio productor. ¿Okay? Por lo tanto, lo constituimos como una opción innovadora, ¿ya?,
y que nos permitiría como sistema de salud pública y privado también el neutralizar o controlar la incertidumbre incluso sanitaria que pueden tener estas nuevas tecnologías farmacéuticas. Y poder también tener una mayor cobertura en tanto hagamos un mejor uso de los recursos públicos asignados para estas adquisiciones. ¿Okay? Eso respecto de nuestra visión. La segunda pregunta tenía que ver Recording in con progress. experiencias, y sí hemos tenido experiencias, y aquí es bueno tener en cuenta un disclaimer respecto de esto, un considerando. Nosotros hicimos una compra, que es la que se muestra en la pantalla, de un fármaco que se llama Trastuzumab, y la modalidad de acuerdo de riesgo compartido, y es un acuerdo de riesgo compartido que podríamos analizar más en detalle, es la entrega de unidades no valorizadas. O sea, el Estado compra 30.000 unidades y el laboratorio ofrece 3.000 unidades adicionales, un 10% sin costo. Eso ha sido contextualizado dentro del concepto de acuerdo de riesgo compartido, no obstante que es un descuento adicional, ¿okay? Más que un acuerdo de riesgo compartido que tiene que ver con lo terapéutico, con cohortes de población cubiertas per se. Lo hemos hecho, está la experiencia ahí y es una herramienta con la cual el Estado, de nuevo, puede hacer un mejor uso de los recursos. ¿Okay? El segundo caso es un caso más reciente de un producto de hecho, del cual surge esta comisión, que es la enfermedad la AME, que es la adquisición del Zolgensma, ¿okay? Y ya hemos hecho 3 contratos de adquisición de Zolgensma, y las condiciones sobre las cuales fue celebrado el contrato, si bien no es un proceso de riesgo compartido puro, se puede considerar como del símil a un acuerdo de riesgo compartido, en tanto el acuerdo incluye el pago en tanto no fallezca el paciente por causa directamente relacionada con la progresión de la enfermedad. Entonces, el Estado paga 5 cuotas, una cuota base y otras 4 cuotas anuales, en tanto el paciente siga con vida, producto sin tener efectos de muerte, producto de la progresión de la enfermedad. ¿Ya? Eso nosotros lo interpretamos como una característica que queríamos presentar a la comisión, que tiene una característica de compra que tiene como condiciones de acuerdo de riesgo compartido, porque hay un riesgo que no se paga si no se cumple el objetivo final del fármaco, ¿okay? En los años que corresponda pagar esas cuotas. Y aquí está reflejado en la presentación que que le dije al señor presidente, los detalles de esta experiencia. Ya esta experiencia fue muy reciente, en los últimos meses. ¿Okay? Respecto de la tercera pregunta, respecto a qué esfuerzos hemos hecho como institución o estamos realizando para implementar la compra de medicamentos de alto costo mediante acuerdo de riesgo compartido, son varias. En primer lugar, hemos identificado alternativas financieras y de orden terapéutico para la implementación de acuerdos de riesgo compartido. Esto, Senabast, en tanto mandante del sistema público de procesos de abastecimiento, no lo puede hacer sola. Tiene que hacerlo en coordinación estrecha con la autoridad sanitaria, con el Ministerio de Salud y con los servicios de salud. Porque nosotros no compramos en forma autónoma, compramos por cuenta de ellos, de terceros. Somos un intermediario que hace la eficiencia del proceso de abastecimiento. Por lo tanto, nosotros no podemos salir a comprar en forma independiente en ninguna alternativa. De hecho, todas las compras las hacemos por mandato de municipios en atención primaria, de servicios de salud, de hospitales o del mismo ministerio en diversos programas. Podemos implementar los acuerdos de riesgo compartido, pero en coordinación estrecha con nuestro mandante. ¿Okay? Hemos tenido coordinaciones bastante continuas y estrechas con la Cámara de Innovación Farmacéutica, porque es importante destacar que, a juicio de este director y de la institución que represento, los acuerdos de riesgo compartido son factibles de utilizar en drogas que tienen propiedad intelectual todavía, no en drogas que tienen competencia en el mercado, ¿ya? Porque incorporar en un proceso de competencia de adquisición la infinita diversidad que vamos a tener de acuerdo de compartido es muy difícil. Entonces, en los casos en que hay una protección por patente
medicamento innovador que tiene un efecto claro y evidente o de alguna evidencia por parte de la perspectiva terapéutica en la atención de salud de la gente, se puede identificar alternativas de acuerdo a riesgo compartido. ¿Ok? Hemos tenido contacto con la Cámara de Innovación Farmacéutica permanente para evaluar los costos, beneficios y modalidad que están asociadas a los acuerdos de riesgo compartido. Hemos también hemos estado en coordinación estrecha con el Ministerio de Salud para el análisis de la alternativa, que es nuestro principal mandante en este tipo de procesos de abastecimiento. Hemos recibido propuestas de laboratorios también en diferentes tipos de grupos de patología. Es importante también darle a conocer a esta comisión de que todas las propuestas de laboratorios respecto de acuerdos de riesgo compartido implican en general generar nuevas coberturas que hoy día el Estado no garantiza, ¿ya? Y esas nuevas coberturas implican un mayor presupuesto también para el abastecimiento en salud. Finalmente, hemos participado también articuladamente con el Ministerio en instancias de investigación y procesos comparados para conocer las alternativas de otros sistemas de salud, particularmente el sistema de salud uruguayo, que ha implementado acuerdos de riesgo compartido. Eso respecto a la pregunta 3. Bueno, también es importante destacar de que nosotros estamos desde hace ya varios años haciendo un monitoreo permanente de los precios internacionales de los fármacos, fundamentalmente los fármacos que son de mayor costo, para ir verificando cómo se comporta el precio chileno, el precio en Chile de la industria farmacéutica local con el precio en otros países. Respecto del asunto legal, si se requiere a nuestro juicio alguna modificación legal a la ley de compras públicas u otro cuerpo legal, si bien nosotros, de nuestra perspectiva, esto compete más a la autoridad sectorial que a Cenabás como una institución técnica, digamos, técnica en abastecimiento, no técnica jurídica, no consideramos necesaria una modificación de la normativa de compras públicas. Ahora, podrían ser consideradas menciones normativas específicas, siguiendo el criterio de la ley Ricardo Soto. ¿Okay? Y para terminar con la última pregunta, si cree suficiente para comprar medicamentos mediante acuerdo de riesgo compartido con entendido el inciso quinto del artículo 7º de la ley 20.850, y en el análisis que ha hecho el equipo jurídico de Cenabás, creemos que más que una modificación a nivel de la ley 20.850, que es la ley Ricardo Soto, una mejora del actual texto reglamentario de esa ley, lo considero más pertinente que la modificación de la misma ley. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a recibir enseguida a la directora de Chile Compra y vamos a pasar a la ronda de preguntas para hacerlo en 2 bloques. ¿Ya? Entonces recibimos a la directora de Chile Compra, doña Verónica Valle Sará, que participa acompañada de la señora Verónica Palma Contreras y del señor Felipe Sandoval Solar. Muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y la escuchamos. Ahí sí. Por su intermedio, señor presidente. En primer lugar, excusar a la directora de Chile Compra. Mi nombre es Verónica Palma, fiscal subrogante de la institución. Y me va a permitir hacer la presentación. Bien, como primera cuestión, como Chile Compra nos compete abordar mayormente el marco normativo de las compras públicas, más allá de las preguntas específicas. Por eso me permití enfocar la presentación de la institución más bien a estos contenidos: el marco normativo, la visión de Chile Compra en relación a los acuerdos de riesgo compartido,
los desafíos de esta legislación y de estas cláusulas específicas y algunas conclusiones. Los acuerdos de riesgo compartido no están mencionados específicamente en la ley de compra. Entendemos que estos acuerdos se tratan más bien de cláusula y tratándose en su naturaleza de contratos de suministro, entendemos que se rigen por la ley 19.886 de compras públicas. ¿Sí? Las compras de productos y servicios de salud que adquieren los organismos de la administración del Estado se rigen por la ley de compras públicas y por lo mismo debe entenderse que las cláusulas de riesgo compartido, incluidas en los respectivos contratos administrativos, por cierto, que también se someten a dicha regulación legal y reglamentaria. El término riesgo compartido, digamos, se incorporó en la ley 20.850 sobre protección financiera y diagnóstico y tratamiento de alto costo y estableció normas especiales respecto a lo que nos compete a nosotros, en el fondo. El de la ley 19.886 establece normas especiales respecto de la adquisición de los productos sanitarios necesarios para el otorgamiento de las prestaciones cubiertas por el sistema de dicha ley. En este sentido entendemos que de alguna manera esta normativa, este cuerpo legal viene a complementar la ley de compra en lo que no se refiere específicamente a la ley 19.886. Por un lado establece la adjudicación multiproveedor, y establece además dos causales de trato directo, que por cierto que no están en las causales generales de trato directo de la ley 19.886 de compras públicas. En definitiva, el artículo 31 de la ley 20.850 establece que por resolución fundada y en circunstancias calificadas, señala por ejemplo la insuficiente capacidad de oferta o la necesidad de velar por la continuidad de los tratamientos, Cenabas podrá contratar con un mismo proveedor un mismo producto sanitario con más de un proveedor. A eso nos referimos con el multiproveedor, que normalmente, digamos, es un comprador, un proveedor. En este caso habría una excepción. Y respecto de las causales de trato directo, se agregan dos causales, que sería cuando Cenabas sea titular de un registro sanitario, podrá contratar a través de la modalidad de trato directo la compra o importación del producto sanitario, y también establece que podrá contratar por trato directo la compra o importación del producto sanitario cuando no existiese en el mercado chileno proveedores con precios que se ajusten a lo establecido en el artículo 32, básicamente IPC. Bien, dicho lo anterior, digamos, ¿cuál es nuestra visión? Que la ley 19.886 regula procedimientos de compra más que contratos con características particulares como podrían ser las cláusulas de acuerdo de riesgo compartido. Por lo tanto, es dable no encontrar la referencia explícita en la ley de compras públicas. Sin embargo, las cláusulas, mayoritariamente las cláusulas ARC son cláusulas condicionales y en ese sentido tienen un efecto sobre el precio del producto o servicio contratado. Las cláusulas tienen la particularidad de maximizar la eficiencia y el valor por el dinero en aquellas contrataciones que revisten incertidumbre en cuanto a su implementación. Vimos incertidumbre en la demanda o incertidumbre en el riesgo. Y dado que hablamos de valor por el dinero, a propósito de la reciente publicación de la modernización de la ley de compras, encontramos explícitamente señalado este término como un principio informador de la ley de compras. ¿Sí? El valor por el dinero, en donde está contenida la eficiencia, la eficacia y la economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. En consecuencia, y sin llegar, aún a concluir, entendemos perfectamente posible incorporar cláusulas de este tenor en el sistema actual y en la normativa actual. Sin embargo, el mayor desafío probablemente tenga que ver con la confidencialidad o la transparencia más bien del sistema de compras públicas. El sistema de compras públicas, todo su cuerpo legal justamente vela por la transparencia y todo lo que tiene que ver con la plataforma transaccional también está diseñada en esa línea. Por lo tanto, la regla general de nuestros procesos es la transparencia de las contrataciones y el sistema de información, mercadopublico.cl, está diseñado justamente para aperturar la mayor información de cara a los compradores, los proveedores y la ciudadanía en su conjunto.
Por lo tanto, la confidencialidad de las ofertas económicas de los participantes, por ejemplo, hoy día sería un desafío, el sistema no está implementado para eso, sin perjuicio que las ofertas técnicas ya es posible, en el fondo, a través de algún aplicativo, con un botón, digamos, uno podría perfectamente resguardarlas. Hoy día algunos proveedores, digamos, que tienen algunos diseños que es necesario resguardar, pueden hacerlo. Adicionalmente, el artículo 20 de la Ley de Compras establece que los organismos públicos están exceptuados de publicar en el sistema de información aquella información sobre adquisiciones y contrataciones cuando tengan carácter de reservado, confidencial o secreto, lo cual debe ser, por cierto, amparado en una ley, pero es perfectamente posible, digamos, que algunas contrataciones en virtud de la reserva se hagan fuera del sistema o bien se informen con algunos espacios tarjados. Además, también entendemos que en caso de ser necesario utilizar alguna cláusula de confidencialidad o de reserva, es perfectamente posible también acudir a la ley de transparencia en el acceso a la información, porque existen causales de reserva en el artículo 21 justamente para sacar del dominio público aquella información que podría ser sensible, especialmente con tratamientos o drogas nuevas. Y finalmente, ya para concluir, como Chile Compra entendemos entonces que no existe impedimento legal de incluir estas cláusulas en los contratos regulados por la Ley de Compras. El sistema, digamos, entendemos nosotros que las permite, digamos, sin referencia explícita, sin perjuicio que existen diferencias, por cierto, en cuanto al procedimiento de contratación elegido. En las compras realizadas a través de trato directo, por ejemplo, no se vislumbran mayores inconvenientes. Cenabas tiene experiencia en fondo en ello y se usan las causales de trato directo de la Ley de Compra y su reglamento, y además es perfectamente posible también adicionar estas dos nuevas causales de trato directo de la Ley 20.850. Sin embargo, en el caso de las licitaciones públicas, dado que estos procesos no son necesariamente concursales, probablemente se podrían generar mayores dudas, dado que, tratándose de licitaciones públicas, igualmente es necesario destacar los aspectos de principios de transparencia, la estricta sujeción a las bases, la libre concurrencia e igualdad ante las bases que deben cumplir todos los organismos compradores a la hora de publicar sus bases de licitación. Y finalmente, no está en la presentación, pero en el marco de la recientemente publicada ley que moderniza las compras públicas, también podría abrirse, también existe un espacio para crear nuevos procedimientos a propósito de la ley. Lo que estimamos no es necesario, como les digo, dado que existe esta posibilidad de hacerlo por trato directo y existen las causales suficientes para poder fundar aquellas contrataciones. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Abro la palabra a los integrantes de la comisión que quieran hacer una consulta. Diputada Arce y después el diputado Lee. Gracias, presidente. Primero quiero saludar a todos nuestros invitados, a los compañeros, también a quienes nos acompañan en todas las sesiones. Veo a Luna, a los papás de Luquitas por allá, y también a las demás personas que nos acompañan, ya sean de organizaciones o particulares. Me alegro mucho que esta comisión siga despertando interés, porque es muy importante. Respecto a las preguntas, tengo al menos 3, porque uno de los invitados comentó que existían hasta hoy 3 acuerdos de riesgo compartido. Eso escuché. La pregunta es si estos acuerdos están sujetos a este periodo de gobierno o estamos hablando de periodos anteriores. Si no es así, si se puede explicar cómo fueron anteriormente en otros periodos, en otros gobiernos, específicamente con los temas de medicamentos, por ejemplo, para tipo AME. Otra consulta es cuál es el tiempo promedio o si está especificado o no, si hay un protocolo para ello, desde que ustedes, desde quienes los mandatan, ¿cierto?, les piden un medicamento, cuánto tiempo existe para que ustedes puedan hacer la compra y efectivamente entregar los medicamentos al mandante. Eso es sumamente relevante porque
desde el MinSal siempre como que explican que como las demoras vienen quizás desde este operador logístico, así lo entiendo yo, y me gustaría poder aclarar y quizás desmitificar un poco esa situación también para la tranquilidad de las familias, porque cuando ellos tienen que exigir, cuando ya pasan por los protocolos y son aptos según el MinSal para la entrega de medicamentos, ¿a quién le exijo después de que ese medicamento llegue a mi hijo o a quien lo requiera, ¿cierto? Y la última consulta, a cualquiera que lo pueda responder, tiene que ver con que ustedes siendo un operador logístico, más que todo, y no quien toma decisiones o quien realiza el análisis para poder ir a pedir la compra de un medicamento, es si entonces es sola y meramente voluntad y análisis del Ministerio de Salud de Chile si se incorpora o no la compra de un medicamento que por ley no está cubierto, como los medicamentos que se les entregan a los niños con atrofia muscular espinal. Quiero entender si es mera voluntad del Ministerio de Chile, finalmente, entregar el medicamento a los niños AME. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, yo quisiera, para introducir las preguntas, a nosotros nos convoca algo que también convoca a la gente que ha permanentemente visitado esta comisión, que es que las personas que padecen alguna enfermedad de alto costo, que sea curable o que se pueda detener en su evolución, finalmente accedan a medicamentos que son carísimos, ¿no es cierto? Eso principalmente estamos convocando. Entonces, hoy día estamos hablando principalmente de una modalidad de gestión de compra, que es el riesgo compartido. Yo quisiera ahí que me aclarasen los expertos, porque para quien representa las aspiraciones de la comunidad, y en este caso además viene del mundo médico, me cuesta comprender el riesgo compartido, porque entiendo esta modalidad como el comprador, como el proveedor, asumen ambos algunas incertidumbres, ¿cierto? ¿No estoy bien? Ok. Ahora, esas incertidumbres pueden ser variadas. Pueden ser incertidumbres de tipo financiero, pero también pueden ser incertidumbres clínicas. Ustedes hablaron de resultados. Por lo tanto, en términos bien chilenos y coloquiales, en el fondo es, te pago si es que esto me da un buen resultado. Entonces yo ahí distinguiría entre los medicamentos que tienen sus estudios clínicos completos y que ya tienen algún OR o algún resultado de efectividad ya publicada en alguna revista, por ejemplo, de aquellos que están en etapa de investigación o que todavía no tienen una efectividad comprobada. La pregunta es, en estos medicamentos que están en investigación incipiente, que tienen reportes todavía bastante iniciales, independiente que estén en sus estados clínicos o estudios clínicos en fase 3 o 4, ¿no sería un contrasentido el que el Estado estuviese invirtiendo, comprando medicamentos que todavía no cuentan con efectividad comprobada? Y si es que lo está haciendo, ¿cuál es el soporte, cuál es el sustento que tiene el Estado para tomar esa decisión? Y me refiero básicamente, yo creo que ahí ustedes empezamos a hablar como el mismo idioma, a lo que es medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad de los Estados es financiar lo que la evidencia científica mundial determina que tiene cierta efectividad, salvo que un Estado empiece a invertir en investigación, que sería ya es otro camino. Entonces, la pregunta que hace la colega diputada me resulta de todo atingente, pero en términos de lo que nos convoca como enfermedad principal, atrofia muscular espinal, en el caso de la aparición de un niño, que además sabemos que esto tiene que ser rápido, nos ha quedado todo bastante claro que acá la demora implica riesgos de mayores secuelas o muerte, ¿cómo el Estado va a intervenir con esta gestión de compra llamada riesgo compartido en la compra específica de los medicamentos que ya nosotros hemos analizado acá? Porque a ratos me resulta bastante inconducente el analizar este tipo de modalidad de gestión de compra para medicamentos que están costando, no sé, $2 millones, más o menos, ¿cierto? El frasquito. Entonces, me gustaría que ustedes nos aterrizaran estos conceptos que son más bien de gestión financiera a lo que nos convoca, que es
si esta modalidad financiera finalmente nos va a reportar algún beneficio, que es lo que le interesa a las familias de las personas que padecen estas enfermedades de alto costo, o simplemente estamos analizando a lo mejor simplemente un nuevo formato en que Senabas pudiera hacer más eficiente su trabajo. Y en este último sentido, Presidenta, la última pregunta, conocer, más allá de que Uruguay esté también explorando esta modalidad de gestión financiera, yo entiendo que esto también ya comenzó en la OCDE, en los países de la OCDE. Entonces, me gustaría saber si ustedes conocen ya algunos resultados de esta experiencia en Europa. Gracias. Gracias, diputado Lee. ¿Algún integrante de la comisión? ¿No? Bueno, me autodoy la palabra. Bueno, efectivamente, los acuerdos de riesgo compartido son, como bien planteó el diputado Lee, que el Estado comparte incertidumbre con la farmacéutica en la entrega de un medicamento a un cierto costo. Hay dos grandes tipos, aquellos de resultado y aquellos de volumen, se podría decir. Es decir, en los de resultado yo te pago en función de, diciéndolo coloquialmente, ahí me disculpará la fiscal de Chile Compras, sí, soy muy coloquial, te pago en función de que me dio los resultados que tú me dijiste que me iba a dar. Y en el caso de volumen, nosotros comparte, por ejemplo, 5 medicamentos en un año, pero si es que llegan en un periodo de tiempo, como no sabemos si es que se van a diagnosticar 7 o 8 o 10, o incluso se pueden diagnosticar menos 2, por ejemplo, si es que se diagnostican más, el laboratorio asume el costo de esos adicionales, pero si es que se diagnostican menos, por ejemplo, el Estado igual tiene que pagar por los que había comprometido. Que son los dos grandes resultados, variantes de los acuerdos de riesgo compartido. Por lo menos en el año 2017 se hizo un estudio importante en la OCDE respecto de ahorros de los estados por acuerdos de riesgo compartido que están latamente implementados en Europa. En Francia se ahorraron 3.246 millones de euros en los últimos 10 años, a propósito, previo al 2017, compra por acuerdo de riesgo compartido. En Italia, 344 millones de euros. En Alemania, 4.000 millones de euros. Todo esto en los últimos 10 años, previo a la realización del estudio. En Suecia, 723 millones de euros. Y en Holanda, 132 millones de euros. En ese sentido, por lo menos yo tenía entendido que Chile nunca había hecho un acuerdo de riesgo compartido propiamente tal, porque lo que planteó director de Tratosumab es un descuento en la práctica. O sea, yo te compro 30.000 y tú, por haber comprado harto, me regalas 3.000. Eso es un descuento. Ahora sí me sorprende y yo quiero valorar que efectivamente lo que se implementó el 14 de febrero de 2024 fue un acuerdo de riesgo compartido, de resultado clínico. Y por lo menos yo que sigo el tema, no tenían conocimiento de que se había finalmente hecho uno, así que felicitarle. Siempre, no solamente todo puede ser crítica, pero felicitar de este hito que se haya realizado un acuerdo de riesgo compartido en Chile, porque era un anhelo muy esperado, diría yo, no solamente para los que hacemos seguimiento al Estado de los tratamientos de alto costo, sino también respecto de los pacientes que anhelan tener soluciones a los medicamentos que requieren. En ese sentido, usted planteó, director, que podrían haber algunas mejoras en el texto reglamentario de la ley Ricarte Soto. No sé si usted tuviera alguna claridad de cuáles serían eventualmente esas mejoras, o si es que no lo tiene tan sistematizado, valoraríamos mucho que nos lo hiciera llegar a través de una carta o documento que remitiera a la Secretaría, de tal forma de incorporarlo dentro de las recomendaciones en el informe final de la Comisión Especial Investigadora. Es algo que es muy valioso para nosotros en este ejercicio de indagatoria. Y sí, yo comprendo que, o sea, durante los últimos 10 años que se ha tratado de implementar los acuerdos de riesgo compartido, se ha planteado
extraoficialmente, nunca en un espacio de discusión como este, y esa es lo valioso de este mismo, que queda registro, que quedan actas, que se produce un proceso de discusión. Siempre se ha planteado que los acuerdos de riesgo compartido de resultados eran factibles de acuerdo a nuestra legislación, pero que aquellos de volumen podría haber un cuestionamiento en cuanto a que el Estado asumía la compra de medicamentos que finalmente no fueron entregados en estas cláusulas. Entonces, teniendo esa salvedad, reiterar la pregunta, que fue contestada, lo tengo claro, en sus respectivas presentaciones, si es que y entendiendo que el acuerdo de riesgo compartido, que es la única experiencia concreta que tenemos en Chile, y que felicito, es de acuerdo de riesgo compartido mediante resultados, ¿es viable extrapolar esa experiencia a un acuerdo de riesgo compartido por volumen, entendiendo la salvedad que hacía previamente? Y bueno, referente a lo que planteaba también el diputado Lee de efectividad comprobada, por lo menos nosotros tenemos autoridad sanitaria, el ICP, que cuando registra sanitariamente un producto en cierta medida ya avala que tiene una cierta efectividad, obviamente dentro de los parámetros. Ahí es un tema que podemos discutir latamente, pero ya se llega con una cierta evidencia científica. Podemos discutir si es que es toda la que se requiere para justificar finalmente el gasto. Pero también eso es una oportunidad también los acuerdos de riesgo compartido de resultados, producto de que al laboratorio, en función de la compra, también se le reembolsa producto de resultados que pueden eventualmente no tener tanta evidencia científica, para no solo verlo como un eventual perjuicio, sino también como un eventual tema positivo, sobre todo en los medicamentos de alto costo de enfermedades raras, que por las características propias de las enfermedades, de ser poco frecuentes, los estudios clínicos que se pueden desarrollar nunca alcanzan el N suficiente, el volumen de pacientes suficientes para hacer estudios muy robustos. Y ahí con el diputado Lee, que tiene harta experiencia en medicina basada en la evidencia, es un tema que siempre se ha discutido en la materia. Diputado Lee, y después le doy la palabra a nuestros invitados para que puedan responder. Solo para reforzar lo último que mencionó, presidente, recordar que tuvimos una presentación aquí con la fundación de agrupación de familiares que gestionó uno de los fármacos, Zolgensma, que ella reconoció que no hubo ningún tipo de seguimiento y ningún tipo de resultado. Entonces, más allá de que claramente se necesita un N para tener algún resultado con cierto nivel de evidencia científica o grado de recomendación, también es cierto que acá en Chile cuesta mucho hacer seguimiento de resultados. Por lo tanto, un acuerdo compartido en base a resultados, como se mencionó en parte de la exposición, a mí me resulta bien llamativo, por eso quisiera que me lo explicaran. A propósito de eso, diputado Lee, y sin generar debate, tenemos planificado dentro de los tiempos que tenemos idóneamente invitar al Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria, ETESA, que es un departamento más bien nuevo dentro de dentro del Ministerio de Salud, no tiene tantos años, pero que tiene una cierta experiencia en ya la evaluación. No voy a decir que la gran experiencia, pero estamos partiendo, creo yo, con eso también, para plantear eso, y esperamos recibirlo. Director, directora, no sé quién desea partir respondiendo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a tratar de responder a las preguntas que hicieron los diputados y usted mismo. En primer lugar, respecto de cuándo fueron estas experiencias, y aquí tengo que responderle a la diputada haciendo referencia a su comentario que comparto absolutamente, respecto de que la compra del trastuzumab fue un descuento por volumen y no fue un acuerdo de riesgo compartido, pero la industria farmacéutica, en el contexto de la ley Ricardo Soto, y son convenios que se hicieron hace ya más de 6 años, o sea, ellos no son de este gobierno, son de gobiernos anteriores, ha planteado esto como su propuesta de acuerdo de riesgo compartido, a pesar de que obviamente no lo son. ¿Ya? Los acuerdos de riesgo compartido son de dos índoles: de índole cobertura poblacional en números, digamos, en número de cohortes de población, o por resultado terapéutico.
sin ser experto en el tema de acuerdo de riesgo compartido, reconocemos esas dos modalidades de acuerdo de riesgo compartido. O sea, respecto al efecto de la droga en la persona o respecto de una cobertura que el Estado quiere cubrir de una patología específica a un grupo de personas desconocido, sobre el cual, en acuerdo con el laboratorio, acordamos un número, y si ese número es más o si es menos, se paga lo mismo. Ese es el segundo tipo de acuerdo de riesgo compartido. ¿Okay? Los descuentos por volumen no son un acuerdo de riesgo compartido, pero los hemos adscrito en el contexto de la ley Rigarte Soto como un acuerdo de riesgo compartido para poder utilizar esa oferta que nos hace el laboratorio con descuentos, digamos, descuentos al que, en el caso del trastuzumab que mostraba yo, que es una experiencia de hace hartos años, nos venden 30.000 y al final nos entregan 33.000, con lo cual el precio unitario baja. Y en eso es importante comentarles que uno de los conflictos que hemos tenido más de bajo nivel, digamos, es cómo reflejar financieramente ese descuento. Porque el laboratorio normalmente quiere que se refleje en los 30.000 y no los 33.000, porque eso demuestra un precio unitario más bajo. ¿Ya? Y eso ha tenido algunos inconvenientes. Ya, eso respecto de cuándo fueron ya hace hartos años, pero descuentos por volumen. El primer acuerdo de riesgo compartido, a pesar de que es un tanto híbrido, puro y duro, es la hora de Zolgensma. ¿Okay? Respecto a los tiempos de entrega, ahí es importante comentarle, diputada, por su intermedio, señor presidente, de que nosotros en este tipo de cosas que, como en todo lo que hace Senabas, implican el uso responsable y eficiente y cumpliendo con todas las normas de la norma de compras públicas del proceso, requerimos ciertos tiempos, ¿ya? Y ciertos cumplimientos de etapas procedimentales para ir dando cuenta de esos tiempos, considerando también los montos. Esto es validado y tomado razón por la Contraloría, ¿ya? Entonces hay varios tiempos que nosotros requerimos para proceder a la entrega final. Ojo que la entrega no la hacemos físicamente nosotros, no lo hace Senabas, sino que la entrega la hace el laboratorio, no la hace Senabas. Entonces la primera etapa es que el ministerio la subsecretaría o quien lo determine nos mandata, ¿ya?, un proceso de compra. Y aquí aprovecho de responder respecto de la decisión de compra. No la toma Senabas. Senabas solamente actúa por mandato de un tercero, que son las instituciones que tienen la expertise en la toma de decisión de adquirir cierta droga para cierto tipo de patologías. Nosotros no tenemos esa expertise. Nosotros no participamos en esa decisión. Nosotros solamente ejecutamos el mandato de compra. Y en el mandato de compra necesitamos el mandato, necesitamos también la información del soporte presupuestario, porque somos un intermediario virtual solamente. O sea, nosotros no tenemos presupuesto propio para hacer esas compras, sino que compramos por cuenta de un tercero. ¿Okay? Necesitamos la autorización del ministro de Salud subsecuente al mandato de compra de un subsecretario, por ejemplo. El mandato y la refrendación presupuestaria son la base para poder hacer la cotización, ¿ya? Con la cotización nosotros hacemos el contrato con el laboratorio, y con ese contrato con el laboratorio nosotros mandamos en el caso particular del Zolgensma, como no estaba suscrito a ninguna garantía, como por ejemplo Rigarte Soto o garantía GES, se requirió un informe técnico de una mesa de trabajo asesora que nos dio los antecedentes para que nosotros lo presentemos, no para que nosotros hiciéramos juicio de esos antecedentes, sino que para nosotros se lo presentemos en un dossier a la Contraloría, para que la Contraloría tomara razón respecto de este proceso de compra. Una vez que la Contraloría recién toma razón de todo este proceso, podemos poner la orden de compra y el producto se entrega al paciente. Ese es el proceso que nosotros debemos seguir. Tratamos de ser lo más diligentes siempre, porque sabemos que hay urgencias detrás, y en particular en el caso del Zolgensma hay un plazo, una ventana de uso del medicamento que hace que sea efectivo o no lo sea. Por eso nos apuramos mucho y tenemos todos los esfuerzos para que esto sea lo más rápido posible. Entonces, los primeros acuerdos de compartido, que son en realidad descuento por volumen, fueron hechos hace varios años. El tiempo de entrega depende del cumplimiento de estas etapas hasta el paso final, que es la Contraloría que tome razón. La decisión no la tomamos nosotros, sino que viene por cuenta de un tercero. Con eso respondo sus preguntas, diputada, por su intermedio, señor presidente. Segundo, respecto del diputado,
reitero, existen dos tipos de acuerdos de riesgo compartido, el terapéutico, el financiero. El terapéutico entendemos resultado terapéutico, como el caso del Zolgensma, y el financiero es cuando se acuerda una cohorte a cubrir con un fármaco y la cohorte tiene variaciones en número. Si es más número, se mantiene el monto pagado; si es menos número, también, y en ambos casos, si es más, sería más barata por unidad el fármaco entregado por el laboratorio, y si es menos, sería más caro, digamos, ¿ya? Ahí está el riesgo compartido, ¿ya? De acuerdo a la experiencia que nosotros hemos ido recabando, obviamente el acuerdo de riesgo compartido con resultado terapéutico es bastante más difícil de implementar desde el punto de vista del seguimiento, ¿ya? Y requerimos un equipo de evaluación de tecnología de salud, ETESA, mucho más fortalecido para que nos apoye en eso, porque Senabas, insisto, es un operador de gestión de compras y logística, y no podemos hacer ese seguimiento, sino que lo debe hacer la autoridad en salud, digamos, ¿ya? Eso respecto de los dos tipos de incertidumbres que tiene el acuerdo de compartido: incertidumbre terapéutica o incertidumbre financiera, que tiene que ver con las cohortes que yo voy a cubrir con el fármaco. Bueno, me consultó respecto de la decisión Senabas no la toma el mandante, ¿ya?, sobre la compra del fármaco, ¿ok? Y respecto de un nuevo formato me había planteado una pregunta. Presidente, pero en la primera parte la respuesta está bien. Reafirmamos, digamos, lo que es el riesgo compartido. Lo que le estoy solicitando es si nos puede hacer un ajuste a la realidad que nos convoca ahora, que son estas enfermedades poco frecuentes de alto costo. ¿Cómo operaría, en este caso, por ejemplo, directamente con la AME, la atrofia muscular espinal? Como lo hemos hecho con el Zolgensma. Usted mismo reconociendo de que es muy difícil hacer un seguimiento de resultado, salvo que sea el outcome sea lamentablemente el fallecimiento, pero cualquier otro resultado va a ser muy difícil de seguir. Entonces, en la práctica, en lo que nos convoca, estos acuerdos de riesgo compartido, ¿cómo podrían operar a su juicio para darle solución a este tipo de enfermedades? Sí. Por su intermedio, señor presidente, solamente podrían, en ese tipo de evaluaciones terapéuticas más complejas, que el más evidente, que es el de la muerte, requeriríamos un apoyo y un esfuerzo y un compromiso del equipo de tecnología de salud, de evaluación de salud, muy fuerte, apoyándonos a nosotros en ir haciendo las gestiones financieras en tanto ETESA valide que el resultado terapéutico está siendo efectivo o no, ¿ya? Eso. Y las preguntas del señor presidente tenían que ver con trastuzumab, que estamos de acuerdo en que era un descuento por volumen y no un acuerdo de compartido puro y duro. Respecto a las mejoras reglamentarias, son fundamentalmente en precisar temas de Ricardo Soto, pero prefiero hacérselas llegar, desarrollarlas y hacérselas llegar. Y respecto del cuestionamiento asociado al volumen, en los resultados, insisto, cuando es un acuerdo de riesgo compartido asociado a temas terapéuticos, necesitamos un equipo de evaluación de tecnología sanitaria fuerte que nos apoye en el link entre lo financiero con los resultados terapéuticos. Y ahí el Ministerio tiene un rol protagónico. Eso es, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio. Las respuestas. ¿El Ministerio? ¿Con el micrófono? Sí, por supuesto, con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Sí, quería complementar en relación a lo que señalaba el director de Senabas. Efectivamente, como se ha mencionado en esta sesión, los acuerdos de riesgo compartido basados en resultados son procesos complejos. Digamos, los países que lo han implementado, el más reciente y con quienes hemos tenido contacto es en Argentina, y efectivamente a ellos les tomó bastante tiempo, no solo en la discusión de llegar a acuerdo con el productor, sino que en el desarrollo y en la implementación para llegar a determinar el seguimiento, ¿ya? Efectivamente también este tipo de acuerdo de riesgo compartido es el más aconsejable en la medida que hay mayor incertidumbre, que es en el caso de AME, ¿cierto? Pero también creo que es importante diferenciar que esto es un mecanismo de compra y no es una fuente de financiamiento.
Por lo tanto, nosotros, digamos, todo lo que implica el sistema o el sector salud, desde Ministerio, ETESA, nosotros que somos Coordinación de Garantía, Salud Pública, con Senabas, digamos, y obviamente con todos los procesos de compra que involucra también todos los procesos de acuerdo a la ley y Chile Compra, podemos ejecutar o implementar los acuerdos de riesgo compartido en la medida que haya financiamiento para ese medicamento o esa tecnología. Entonces, nosotros en la medida que, por ejemplo, existe lo que se hablaba en la sesión anterior, exista holgura presupuestaria, por ejemplo, para incorporar nuevas garantías a la ley Recarte Soto, en ese contexto, con financiamiento, habiéndose cumplido todos los criterios de la ley de Recarte Soto, entonces nosotros como ministerio, junto con Senabas, se podría implementar un acuerdo de riesgo compartido. ¿Ya? Es importante diferenciar. No es porque Senabas va a hacer un acuerdo de riesgo compartido, hay financiamiento, son cosas que es importante señalarlo, creo que es importante para no confundir. Con respecto a efectivamente implementar, nosotros, reconociendo la complejidad que esto tiene en términos técnicos, legales, procedimentales, efectivamente se está trabajando en el Ministerio desde el año pasado. Nosotros hemos tenido varias, digamos, actividades para generar las competencias. Se estuvo en contacto con los equipos de Argentina que efectivamente realizaron el acuerdo de riesgo compartido con relación a Solgensma y estamos en un proceso porque efectivamente es complejo, entonces no se puede implementar, por ejemplo, un acuerdo de riesgo compartido en base a resultados sin varios cambios que estamos en proceso de desarrollo. Entre ellos, lo que se mencionaba acá, todo lo que tiene que ver con evaluación de tecnología sanitaria sobre la evidencia científica, evaluación de riesgo. Esto parte, ¿cierto? Cuando se habla de riesgo, que efectivamente existe incertidumbre y existe un riesgo, la idea es evaluar ese riesgo, determinar cuáles son aquellas tecnologías que con cierto riesgo son candidatos a entrar a una ARC, cuál debiera ser la institucionalidad que debe tener el Ministerio para implementar el ARC, pero además todo lo procedimental, cómo definimos esos resultados, cómo se llega a acuerdo con los proveedores o con el productor de que esos van a ser los resultados, cómo se miden esos resultados, quién los mide, en qué momento y además cómo se registran. Todos los con quienes nosotros hemos conversado que cuentan con acuerdo de riesgo compartido en base a resultados, además de todo este proceso de diseño, se requiere una plataforma informática en donde se va registrando en forma periódica aquellos hitos que son los que, en acuerdo con el productor, se definieron muy específicamente quién, cómo, en base a qué parámetros se registran, como para determinar si se pagan o no se pagan las cuotas subsecuentes. Porque finalmente, el cómo se registra ese hito y el que se determine, por ejemplo, que no se cumplió el hito, determina que el Ministerio no paga porque no se cumplió el hito. Pero esto es un proceso estamos en un proceso de desarrollo de los procedimientos, de los ajustes normativos, desde lo técnico de la evaluación de tecnología sanitaria, de lo legal, entendemos y estamos de acuerdo en que no es necesario hacer la ley de compra lo permite, sin embargo hay que establecer los procedimientos para llevar a cabo las compras con este tipo de mecanismo. Muchas gracias. Directora subrogante. Sí, por el lado nuestro, digamos, nosotros podemos hablar básicamente de lo que tiene que ver con el marco normativo y también agregar que las decisiones de compra efectivamente son de los organismos públicos, de cada organismo público, y si le compra en eso no tiene mayor injerencia. Por lo tanto, es poco lo que nosotros podríamos aportar a esas preguntas, señor presidente. Diputado Lee. Sí, gracias, presidente. Bueno, se agradece la franqueza con que responde la directora y los demás participantes, porque finalmente, presidente, acá estamos ante un tema de recursos. Sí, por eso que yo no gustaría que nadie se fuera de esta sala pensando en que la traba o el obstáculo o la demora para que un familiar, un ser querido no reciba un medicamento pasa a lo mejor por una ley o por una demora en algún decreto, un reglamento, porque finalmente el gran tope en salud
es precisamente la falta de recursos. Pero entonces el camino más corto de empezar a analizar o fortalecer o cómo hacemos crecer más el Estado, por ejemplo, creando o fortaleciendo a un organismo que evalúe la tecnología sanitaria, que me parece que obviamente es necesario, pero cuando los recursos son escasos, hay que colocarlos donde realmente puedan dar rendimiento. Entonces, yo quisiera aprovechar, y para no desviar el foco que siguen siendo las enfermedades de alto costo, aprovechar de oficiar a Cenabás, señor director, para que nos informe cuánto dinero se pierde en Chile anualmente por dispositivos o medicamentos que vencen porque no son distribuidos oportunamente o porque la compra no fue bien planificada. A ver si nos puede llegar a esta comisión un monto en dinero, porque finalmente, si somos capaces o aprendemos a ahorrar eso que en el fondo puede ser considerado una ineficiencia del manejo de los recursos del Estado, pudiéramos tener recursos finalmente para comprar más medicamentos, yéndonos por el camino corto y no por el camino largo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Y para pedir el acuerdo del oficio, solamente quiero, si pudiera ser dividido por tipo, porque probablemente las vacunas se van a llevar una parte de la torta importante. Entonces, si pudiera ser por tipo, ¿hay acuerdo para oficiar en esta materia? ¿Por año? ¿Mes? ¿Por qué? Los últimos 5 Por año. Por año. Perfecto. Ahora bien, diputado Lee, yo tengo una discrepancia parcial con lo que usted plantea. Yo creo que efectivamente es una cuestión de recursos, pero también de gestión. Porque la ley Ricardo Soto incluye los acuerdos de riesgo compartido, quedó explícito en la discusión de dicha ley en el lugar que mencioné en las preguntas que se le enviaron a los invitados. Y también había una expectativa de que fueran implementados no como descuentos, sino más bien como acuerdo de riesgo compartido propiamente, con las salvedades que dice el Ministerio, que uno entiende las complejidades que tiene, pero uno, la ley Ricardo Soto 2015, si no me falla, han pasado, ya vamos para los casi 10 años de la ley Ricardo Soto. En ese contexto, claro que uno esperaría que ya estuviera alguno dentro de la ley Ricardo Soto implementado, pero por supuesto uno entiende que la complejidad, pero yo creo que es compartido. También el acuerdo de riesgo compartido es un mecanismo de gestión para optimizar recursos, finalmente. Así que ahí, de acuerdo, pero no completo. Bueno, le agradecemos al director de Cenabás, a la fiscal en representación de la directora, por acompañarnos el día de hoy, y continuamos con los invitados que vienen hoy día de la agrupación de pacientes. Todos vienen presencialmente, ¿no? Las 3 agrupaciones, sí. Porque me comunican de la Secretaría que hoy día no podemos prorrogar la sesión. Si quieren, pueden levantarse mientras tanto para... no tenemos plazo para prorrogar la sesión. La Secretaría tiene 2 comisiones más. Sí, no es por mala voluntad, por si acaso, en ningún caso. Si se está haciendo un esfuerzo importante para escuchar, entonces, la gracia es escucharle a los 3 hoy día, entonces les vamos a pedir si pueden acotarse al tiempo, por favor. No es con ninguna mala voluntad ni nada, sino, bueno, tuvimos una discusión que yo creo que es conducente a resolver los mismos problemas que ustedes tienen. Así que invitamos a pasar a la Fundación Asma Chile. Participan la presidenta, señora Claudia Fuentes, que además de ser presidenta, paciente y colaboradora, y la señora Gloria Gárate, a quienes le escuchamos. Le escuchamos. Tiene que prender el micrófono en el botoncito. Ahí está. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, diputado, y a todos los que están acá hoy día. Yo soy Gloria Gárate, vengo en representación como paciente de la Fundación Chile Asma, vengo con Claudia, que es su presidenta, y vamos a partir por
contar a quién representamos y qué es principalmente cuál es nuestra fundación. Fundación Chile Asma es una agrupación para asmáticos crónicos severos. Vamos a hacer la diferencia acá en cuál es la patología en específico. Nuestra fundación nace hace aproximadamente, 5 años, como una iniciativa para poder agrupar a los pacientes asmáticos crónicos severos que no encuentran solución en el tratamiento estándar que hoy día ofrece tanto como el GES para menores y para mayores de 15 años, donde si bien estamos hoy día, como les decía, en el problema de salud 61 los mayores y 39 los menores, somos 1.400 pacientes en Chile aproximadamente que no somos respondedores a todo el estándar de tratamiento, que incluye principalmente corticoides sistémicos, corticoides inhalados, inhaladores de todo tipo en varias combinaciones. Algunos pacientes llegan hasta necesitar aprox 2 o 3 inhaladores por día, y así todo tienen constantes crisis, van a dar a la urgencia, terminan siendo hospitalizados y no tienen el control de su enfermedad con lo que hoy día se les ofrece en la ley. Una buena noticia es que hace pocos meses se actualizó la guía de práctica clínica de asma bronquial en personas mayores de 15 años y más, y aparecen por primera vez nombrados los 5 biológicos que hoy día se comercializan en Chile, que los puse en orden alfabético: benralizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab y reslizumab. Para los que no conocen, un tratamiento biológico es una jeringuita como esta, que generalmente es algo subcutáneo, que es autoaplicable y que saca al paciente de esta condición de alguna manera limitante, donde puede empezar a hacer su vida de una manera normal, donde puede entrenar, donde puede caminar largos espacios, donde puede hablar sin cansarse, donde puede jugar, etcétera. Y nosotros estimamos, dependiendo de el medicamento, la indicación, el peso, etcétera, que el tratamiento anual estimado va entre los 6 millones y los 14 millones. Me voy a ir acá primero a las preguntas que tenía el diputado. No están acá, pero las tengo acá. Usted me dice, hoy día nosotros estamos en la ley Recarte-Soto. No. ¿Hay tratamientos disponibles en Chile? Sí, que si bien sobrepasan el umbral de la ley Recarte-Soto, no han sido considerados, y como les decía, el GES, las canastas hoy día no lo consideran. Esperemos que eso cambie en el corto plazo con la ayuda de esta guía clínica. Si hay un examen neonatal que aplique para los enfermos asmáticos severos, no. Hay varios exámenes que se pueden realizar durante ya el periodo de la niñez o de la adolescencia, pero no al momento de nacer. Y cuando se habla de hospitalizaciones, que era otra de las preguntas, en el 2022 hubo aproximadamente 6.000 hospitalizaciones, no pacientes, porque no sabemos si esas corresponden a varios pacientes, produciendo un promedio de 4,5 días cama cada una de estas hospitalizaciones. ¿Okay? Ahora sí voy acá. La primera foto soy yo misma hace varios años atrás, cuando no había un tratamiento biológico, usando el estándar de tratamiento, corticoides más inhaladores. Parezco otra persona, esa soy yo hace un par de meses, con el tratamiento biológico, sin usar ningún corticoide y sin usar inhaladores. El recorrido que me ha tocado a mí pasar, que si bien vengo del sistema privado, tampoco ha sido fácil. Yo estuve muchísimos años teniendo que hospitalizarme en una clínica privada, pasando la noche durante años, todos los meses, lejos de mis hijas, de mi familia, para poder tener la cobertura de la ISAPRE para el medicamento biológico, que en ese momento el costo eran aproximadamente 2 millones mensuales. Luego aparece, gracias a mi médico, la alternativa de la cobertura extracontractual, que se le solicita a la ISAPRE y que es una cobertura discrecional que se activa cada 6 meses, o sea, nunca está la certeza de que esa cobertura vaya a ser permanente, y adicionalmente a eso, la cobertura, lamentablemente, debido a la crisis de la ISAPRE, ha ido bajando. Yo partí con un 90%, hoy día estoy en un 70% de cobertura y no sé si mi próxima solicitud vaya a ser aceptada o no, o vaya a seguir reduciendo la cobertura. Por lo tanto, de alguna manera, veo muy mermada mi capacidad económica para poder realizar ese copago, que va aproximadamente alrededor de un sueldo mínimo de Chile, y la verdad no tengo ninguna certeza que eso vaya a poder perdurar. Y quisiera contarles también un poco cómo cambió mi vida antes de darle la palabra a Claudia, que va a contar el otro caso. Yo tenía la osadía de ir al gimnasio en ese tiempo.
con la consecuencia de que me despertaba siempre a las 2, 3 de la mañana tosiendo. Los asmáticos severos tienen una condición que es bastante, de alguna manera, invisible. Durante el día estamos relativamente bien, pero por ciertos niveles que bajan en la noche, los ataques de asma se dan a esa hora, cuando están todos durmiendo, cuando uno no quiere molestar a nadie, cuando hay que, lamentablemente, acercarse a urgencias y uno termina generalmente hospitalizado, con oxígeno, y en casos más graves hasta está intubado. Hoy día puedo entrenar libremente, puedo subir un cerro, puedo hacer una vida normal, puedo hablar, me considero una persona muy vital, y me gustaría que eso que yo hoy día vivo fuera algo para mí, en el caso del sistema privado, que fuese permanente y que obviamente pudiese llegar a todos los pacientes que tenemos esta condición. Como les dije, somos aproximadamente 1.400 pacientes en Chile no respondedores al tratamiento de Standard of Care, y al no estar hoy día los medicamentos biológicos incluidos en la ley Recarte-Soto, porque no está la patología ni en el GES, la verdad es que uno ve un deterioro muy importante de la salud, donde es muy fácil desarrollar obesidad, hipertensión arterial, glaucoma, osteoporosis y un montón de enfermedades que yo no sé cómo mi cuerpo va a desarrollar a medida que pasen los años, y que la verdad es que sigue siendo otra de las incertidumbres. Le doy la palabra a Claudia. Hola a todos, yo primero darles las gracias a todos por invitarnos nuevamente, y esta intervención va a ser de 2 minutos en realidad. Quiero presentarles a Iris. Con ella vinimos a la comisión médica el día en noviembre. Esa foto es la que es cuando salimos acá, feliz ella, pensando y sintiendo que sí iba a haber algo diferente, ¿ya? Como dijo Gloria, nosotros tenemos todo el tiempo el riesgo de muchas cosas si el medicamento no llega a tiempo. El medicamento no llegó a tiempo para ella. Ella ahora tiene ceguera. Ella tiene incapacidad. Para mí llegó tarde a media. Yo tengo problemas en los huesos. Yo me esfuerzo por caminar, me esfuerzo por hacer las cosas, porque quiero hacer las cosas. Porque no quiero ser inválida. Porque quiero avanzar. Porque quiero trabajar. Por eso camino. Me duele todo. Pero ¿por qué vine con Gloria hoy día? Porque aquí está la evidencia científica que todos me piden. He tenido más de 10 reuniones. La señora Guerrero, 2018, creo que me conoció el 2018, con el señor Lago Marcino, con un montón de diputados. Para mí también llegó tarde el medicamento, pero sigo. Pero aquí está la evidencia. Hay evidencia científica, hay evidencia para aquellos pacientes con asma severo. Yo en este minuto estoy muy nerviosa. Me puse muchos inhaladores en este minuto para poder hablar. Porque creo que ustedes, todos los que están en esta mesa, saben de precio, pero no saben de valor. ¿Cuál es el valor de la vida? Le pregunto aquí a los presentes, porque el precio lo sabemos todos, pero el valor, señora Guerrero, el valor de una vida. Señor diputado, a los presentes, ¿cuál es el valor? Y hoy día yo quería hablar de eso, sobre el valor, porque la evidencia está. Aquí hay una evidencia, aquí hay otra evidencia. Iris es otra evidencia, porque a pesar de su ceguera ella camina, ella está feliz, porque logramos estar. La comisión anterior vino el doctor Arancibia, estuvo 3/4 de hora hablando sobre toda la evidencia que tenemos, pero aún así no quedamos en el decreto, ni siquiera en prioridad, ni siquiera en prioridad. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Saben de precio y de valor? ¿Cuál es el valor de la vida? Y con esto termino, señor diputado, y mi intervención. Ojalá podamos comprender que el valor de la vida es lo más importante. Y a Díaz, y le hablo a todas las mujeres que están aquí, a las diputadas, a la representante del ministerio. Acabamos de conmemorar el Día de la Mujer.
Les comento que el 70% de estos 1.400 pacientes son mujeres, mujeres que han visto mermada su trabajo, han visto mermada su relación con los niños, han visto mermada su relación en la familia, porque finalmente somos un cacho. Finalmente somos un cacho para todos, teniendo la posibilidad, con evidencia científica, con precios, con valor según lo que se estima, de todo lo que nos puede a nosotros causar el tener un medicamento, un diagnóstico. 6 millones a 14 millones, ese es el precio para todos. Pero el valor que tenemos nosotros es mucho más grande, porque somos madres, porque somos hijas, porque somos esposas, porque somos deportistas, porque somos mujeres que queremos avanzar, porque somos mujeres que queremos aportar y aportamos. Aún así, aportamos. Y con esto termino, diputado, yo le agradezco. Yo quisiera poder sacarme el pulmón, sacarme todo y portárselo aquí, para que vean la evidencia que sí está enfermo, que sí necesitamos, pero no puedo. Hoy día solo tengo el valor de venir y decirles que representamos 1.400 personas, 1.400 pacientes, pero son 1.400 familias en edad productiva, en edad de poder seguir avanzando. Gracias, señor presidente, gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, aquí estamos para responderlos. Muchas gracias a usted, no solamente por las presentaciones, sino también por los testimonios, a Gloria, a Claudia. Yo creo que esta comisión y la Cámara en general está comprometido con el aumento, sobre todo del presupuesto de la ley Ricardo Soto, que finalmente se ha quedado estancado y que es una de las grandes motivaciones para que nuevos tratamientos se vayan incorporando para que se reciban, que es tanto para el sector privado como para el sector público y también Fuerza Armada. Muchas gracias. Vamos a hacer pasar a los siguientes invitados. A la Fundación Paesa participa presencial los señores Francisco Tapia y Cristóbal Salazar Vivanco. De manera telemática está el doctor Cristian Pizarro, entiendo yo. Sí. Le pido evidentemente acotarse los 10 minutos, por favor. Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Quiero dar las gracias a esta comisión por recibirnos, por darnos la oportunidad de contar un poquito quiénes somos y lo que nosotros hacemos. Para comenzar, ¿no es cierto? Fundación Padece es la primera organización sin fines de lucro en Chile que lucha o trabaja en 3 grandes pilares, ¿no es cierto? Primero, crear conciencia sobre las enfermedades dermatológicas crónicas inmunomediadas. El segundo pilar de trabajo es otorgar acompañamiento a los pacientes que están buscando un diagnóstico de alguna enfermedad de la piel o que ya tienen un diagnóstico. Y el tercer pilar en el que trabajamos y por el que estamos aquí presentes es abogar por la implementación de políticas públicas de salud para los pacientes que más lo requieren y más lo necesitan. Para contestar a la primera pregunta que nos hace aquí el legislativo a través de la invitación es de las enfermedades crónicas de la piel. ¿Cuáles son las enfermedades que nosotros trabajamos? ¿Son enfermedades cosméticas? La verdad es que no lo son. Las enfermedades que nosotros abordamos hoy día, el paraguas de enfermedades de la piel que nosotros hemos creado, abarca 5 enfermedades de la piel sin perjuicio de que podamos incorporar alguna en el futuro. En primer lugar, hidradenitis supurativa, ya les vamos a contar con más detalle un poquitito de qué se trata cada una de ellas. Psoriasis, dermatitis atópica, las urticarias crónicas, nótese que está en plural, y el vitiligo.
La primera pregunta que nos hace el legislativo es, ¿estamos hoy día en alguna garantía en la ley Ricardo Soto? La verdad es que no lo estamos. Y pasando, ¿no es cierto?, a esta segunda pregunta que nos hace el legislativo, ¿cuál es la opinión que nosotros como fundación tenemos respecto de la ley Ricardo Soto? Para nosotros ha sido una instancia positiva, es una ley de acceso universal que ha otorgado acceso a personas que han requerido tratamientos de alto costo y hoy día están garantizados 27 problemas de salud con su correspondiente tecnología sanitaria. Sin embargo, en el mundo de las enfermedades dermatológicas crónicas, hoy día tenemos una necesidad que no está cubierta. Y hay un segmento de pacientes que requieren hoy día acceso urgente a terapias, a clases terapéuticas de alto costo. Aquí nosotros tenemos resumidas las 4 grandes clases terapéuticas que hemos solicitado en tiempo y forma a los distintos decretos de la ley Ricardo Soto desde que nosotros estamos constituidos: anticuerpos monoclonales, anti-TNF-alfa, antiinterleuquinas, antimonoglobulinas, y también hay pequeñas moléculas que tienen su acción en las quinasas del tipo JAK. ¿Ya? Para hablarles un poquitito así, muy resumido, hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria, recurrente, muy dolorosa, y que se presenta principalmente en los pliegues, en las zonas axilares, debajo de las mamas, en las zonas inguinales y en la región anogenital. Es una enfermedad que está con un retraso diagnóstico promedio de 10 años. Y quiero repetir esa frase, subdiagnosticada con un retraso de 10 años. En el caso mío, tardé 14 años en recibir un diagnóstico de la enfermedad que tengo, que es la hidradenitis supurativa. Aquí les comparto algunas imágenes. La segunda imagen la pusimos en blanco y negro por lo fuerte de ella. La primera imagen a la izquierda muestra una lesión recién partiendo en la axila. Posteriormente progresa y las lesiones pueden presentar sangrado espontáneo, supuración de líquido purulento también espontáneo. A veces se proyecta este contenido fuera, se mancha la ropa, se remancha la ropa de cama. Y cuando la enfermedad no es tratada a tiempo, podemos ver que puede progresar a un estado verdaderamente alarmante de pacientes que encuentran en su zona ahí más privada, ¿no es cierto?, de un avance, pero que ya no es tratable con anticuerpos monoclonales ni con ninguna tecnología sanitaria. Esos pacientes, la terapia no llegó a tiempo y tienen que someterse necesariamente a cirugía, en la cual a veces se deja una cirugía abierta con una cicatrización por segunda intención, que puede tardar meses en sanar, o en algunos casos se requiere, ¿no es cierto?, el desarrollo de un colgajo. ¿Ya? Las principales problemáticas que nosotros hemos detectado y que le hemos recogido a través de la Encuesta Nacional de la Piel, que es una iniciativa de nuestra fundación que está permanentemente en la página web, en que afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes, y tenemos una alta incidencia de patologías de la salud mental como la depresión, la ansiedad y un riesgo alarmante en la ideación suicida y llegar al suicidio consumado por estas distintas enfermedades de la piel. En particular, la hidradenitis supurativa es una de las que más afecta a la calidad y a las personas. Cuando yo hablé que era una enfermedad dolorosa, en la Encuesta Nacional de la Piel, todos los pacientes que han contestado nuestra encuesta, ya llegamos aproximadamente a 700 respuestas únicas de todos los pacientes, en la escala EVA de dolor el promedio está en 7.7, lo cual se considera un dolor muy fuerte. Hay muchos pacientes que tienen cuidados informales, cuidado de las heridas que están permanentemente supurando, permanentemente sangrando. Y además no podemos olvidar que en la normativa de otorgamiento de pensiones de invalidez, en la que está actualmente vigente, la hidradenitis supurativa está contemplada y por lo tanto tenemos algunos pacientes que ya se están pensionando por invalidez con un menoscabo laboral por sobre el 80%. En el caso de la psoriasis, yo quisiera darle la palabra aquí al doctor Pizarro, que nos va a contar un poquitito, que está conectado a través de la plataforma de Zoom, que nos quiso acompañar y nos quiere hablar un poquitito de la psoriasis respecto de las diapositivas que tenemos. No hay problema, doctor Pizarro. Tiene igual que estar de ser breve, por favor. ¿Me escucha? Espérate, ¿voy a abrirlas todas acá o no? ¿O las abro acá? ¿Se escucha? Sí, ahí le escuchamos. Ya. Y si pudiera yo compartir pantalla. Dice, no puede comenzar a compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo. Ahí está. Ahí lo están viendo. Ya. Ahí sí. Bien, yo quiero dar gracias por la posibilidad de exponer. Yo soy médico dermatólogo, trabajo en el programa de fototerapia del Hospital Base de Osorno y soy miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología. ¿Se ve en pantalla? Sí, lo estamos viendo. Ya. Pedirle, eso sí, que sea breve en función del tiempo que disponemos. Estoy tratando de avanzar. Ahí está. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que no tan solo afecta a la piel, sino que también al sistema cardiovascular, puede dar diabetes, hígado graso no alcohólico, hipertensión, y tiene una prevalencia importante en la población de Chile. Un 2% de la población posee psoriasis. De acuerdo a los datos de Hospital Digital, cerca de un 3% de la población también la padece.
Es una enfermedad que genera enorme impacto en los pacientes por cómo se ven, cómo se sienten, pero también tiene un impacto social importante médico, porque genera ausentismo laboral, una alta carga financiera para los pacientes por el gasto de bolsillo que tienen que hacer, y porque también hay mucha consulta y exámenes que ellos tienen que cubrir. Respecto a incapacidad laboral, nosotros en la 10ª región estamos dando 3.279 días de licencia médica al año, y cuando le hemos pedido a CONPIN que pueda liberar los datos, estamos dando los dermatólogos en Chile cerca de 74.858 días de licencia. Quiero que este número lo recuerden un poco más adelante. La psoriasis es una enfermedad que se hospitaliza. Estamos generando en promedio 461 hospitalizaciones con 1.106 días cama en el año 2021, que los datos se liberan con un año de desfase. En el 2022, 1.392 días cama por hospitalización por psoriasis, y el 80-85% de ellos son en personas en etapa laboral. Estos son los pacientes con psoriasis grave por los cuales nosotros abogamos mejoras en los tratamientos. Son pacientes que tienen pérdida de la función de piel, tienen calofrío, la piel les arde, no pueden trabajar, se desnutren, tienen pérdida de vitaminas, de proteínas, un consumo importante de nutrientes y una calidad de vida pésima, ¿ya? Cerca de 360.000 pacientes con psoriasis tenemos en el país, y nosotros calculamos cerca de 108 pacientes anuales no afectos a la ley Recarte-Soto que podrían requerir de mejores medicamentos. Esta es una enfermedad que no tiene protección financiera ni en auge, ni en la ley Recarte-Soto, y tenemos todavía importantes brechas de medicamentos porque no todos los medicamentos están disponibles en todo el país. La fototerapia, que es otra posibilidad, tampoco está disponible en todo el país, y aunque esté disponible requiere que el paciente se ausente de su actividad laboral o estudiantil. Y hemos visto, porque ya llevamos con enfermedades no transmisibles muchas reuniones para tratar de abarcar este problema, hemos visto con el paso del tiempo que muchos de los medicamentos han ido bajando de costo y han quedado bajo el umbral de la ley Recarte-Soto. Por lo tanto, es un elemento para poder discutir qué va a pasar cuando la ley, digamos, no pueda seguir acogiendo medicamentos que estén bajo el umbral. Si nosotros tuviéramos 206 pacientes, no los 105 que proponemos, con adalimumab nos saldría 561 millones de pesos anuales. Pero recuerden los días de licencia que yo les comenté, 74.858. Solo en licencias médicas estamos gastando 1.759 millones de pesos, lo que excede por mucho el costo de medicamentos que nosotros podríamos sugerir. Con estos dos medicamentos, adalimumab y secukinumab, considerando cerca de 100 pacientes, que son lo que hemos propuesto, aún así el gasto solo en licencias médicas excede ampliamente el sueldo, digamos, el costo de los medicamentos que nosotros estamos queriendo proponer. El año pasado tuve la Doctor Pizarro, oportunidad, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero tenemos pocos minutos para terminar la sesión, y tengo entendido que don Francisco también tiene que terminar una parte de la presentación, entonces no sé si pudiera redondear la idea de la presentación para... Sí, redondeo con esto porque estoy terminando. El año pasado pedimos a Senabas que nos otorgara cuáles son los hospitales que están comprando medicamentos de alto costo. Hay varios hospitales que compran, hay otros que no. Y con esta termino, hay iniquidad territorial en acceso a medicamentos, ya que hay distintos hospitales que pueden comprar, otros que no pueden comprar. Muchos de ellos necesitamos que los medicamentos se puedan comprar por Senabas para que no sea por trato directo. Y una de las cosas que queremos es que la psoriasis se puede incluir en la ley Recarte-Soto como enfermedad psoriática y acompañar a la artritis, o que se genere una glosa transitoria para los hospitales para compensar el gasto de medicamentos, o se incorpore en el GES, o haya un programa ministerial similar al que tiene la hemofilia en este momento. Eso es lo que nosotros queremos comentar, así para todas las otras enfermedades dermatológicas que hay. Para que termine, don Francisco, prenda el micrófono. Sí, bueno, yo voy a continuar y me queda muy poquitito, voy a saltar esa parte, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con lo que habló el doctor Pizarro. También, bueno, como él decía, estaba contemplado en las normativas de invalidez. En lo que tiene que ver con urticaria crónica, bueno, hablamos también de enfermedades que son una enfermedad inflamatoria, que afecta a los pacientes también mucho en su calidad de vida. Voy a pasar inmediatamente un poco a los problemas que tiene. También afecta a mujeres, también reporta a los pacientes un dolor fuerte de manera permanente. Y
y en el fondo, bueno, también pasar a dermatitis atópica, que también es una enfermedad inflamatoria que está muy relacionada con lo que habló anteriormente la Fundación Chile Asma. Los pacientes con dermatitis a veces también presentan en un porcentaje no menor desarrollo de asma. También es una enfermedad que afecta a mujeres, pero también afecta a niños. Y yo creo que se nota aquí un poquitito el patrón de las comorbilidades de la salud mental. Aparece nuevamente la depresión, la ansiedad, los trastornos de ideación suicida, y en el caso de la dermatitis atópica, que afecta también a niños, trastorno de déficit de hiperactividad o de déficit de atención por hiperactividad. ¿Ya? También hay dos tipos de dermatitis atópica que se están contemplando como otorgamiento de pensiones de invalidez. Finalmente, vitiligo, que es una enfermedad, como ya sabemos, una enfermedad que despigmenta la piel, pero también el mismo patrón, afecta a las mujeres, aparecen trastornos de la salud mental como el trastorno bipolar, distimia, agorafobia, miedo a salir a la calle. Y nosotros preparamos un poquitito un resumen, que lo tiene ahí Cristóbal en su carpeta, que me gustaría que quedara en manos de ustedes, que tiene un poquitito esta información resumida, pero contarles, las tecnologías sanitarias nosotros las solicitamos en tiempo y forma en las solicitudes ciudadanas de la ley Recarte Soto. Nosotros ya solicitamos las 12 tecnologías, confiamos en que ETESA va a evaluar y va a tener a la vista estos antecedentes que nosotros tenemos. Ahí están todas las referencias y toda la evidencia que requiere ETESA para tomar las determinaciones, y tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de que en algún futuro estas enfermedades que son verdaderamente graves puedan estar salvando la vida de pacientes que hoy día de verdad están pensando en suicidarse. Y eso yo lo puedo decir de manera personal. Yo estuve a punto de hacerlo y no lo hice porque quise estar acá abogando por los pacientes para que no se muera nadie por sus manos propias por una enfermedad que destruye la vida. Así que eso sería nuestra presentación, y bueno, vuelvo a agradecer por su intermedio, presidente, en nombre de toda la Fundación, de que nos dé la oportunidad de estar acá. Gracias a ustedes por la presentación. Si pudieran también mandar el documento online a través del correo. Sí. Tenemos la red chilena de epilepsia refractaria. Estamos contra el tiempo. No, o sea, si quieren presentar muy brevemente, 5 minutos, pueden hacerlo de inmediato. Si no, igual está la factibilidad de poder reagendar para escucharlos más distendidamente en una próxima sesión. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿sí? Ah, no, es que se está compartiendo a través del Zoom. Hola, muy buenas tardes, señor presidente, a todos los presentes. Queríamos igualmente aprovechar esta instancia de poder presentar lo que habíamos preparado. Como Red de Epilepsia Refractaria Chile, estamos muy agradecidos de la posibilidad de contarles a todos y a todas nuestra experiencia como agrupación de familiares con pacientes con epilepsia refractaria. Contarles que actualmente nuestra agrupación reúne 5 fundaciones: la Fundación de Hemisferectomía Chile, que reúne las familias de pacientes que, dada su epilepsia refractaria, han debido recibir una cirugía que inactiva o bien retira uno de los hemisferios cerebrales. La Fundación Caminamos por Ellos y por Ellas, que reúne a familias con síndrome de Rett, la Fundación Epilepsia y Juventud y la Fundación de Síndrome de Dravet. Ya todos ellos patologías que hoy día presentan epilepsia refractaria.
No tengo la presentación todavía, así es que vamos a comenzar, pero contarles que la epilepsia hoy en día reúne en Chile alrededor de 300.000 pacientes y alrededor del 30% de esos pacientes diagnosticados con epilepsia lamentablemente cursan a través de una epilepsia refractaria. Esto es, que no responde médicamente a ningún tratamiento, incluso sumando 2 o más medicamentos hoy día disponibles, ¿ya? La epilepsia refractaria en sí no es una patología única, sino que es un síntoma que presentan diferentes patologías. Es decir, tenemos epilepsias que pueden derivar de una patología estructural cerebral, como puede ser una malformación cerebral. Pueden haber epilepsias que derivan de un infarto cerebral, por ejemplo, que ha deteriorado el tejido cerebral. Pueden haber epilepsias causadas por patologías metabólicas, es decir, deficiencias genéticas que alteran el funcionamiento de alguna enzima. Pueden haber epilepsias derivadas de algún traumatismo, pueden haber epilepsias sin ninguna causa diagnosticada, ¿ya? Entonces tenemos una gran diversidad. Lo importante para la familia y para los pacientes es poder descubrir cuál es la razón de esta epilepsia, porque en ello se va a basar el tratamiento que van a tener, ¿ya? Hoy en día el GES reconoce y ampara las epilepsias en los niños mayores de 1 año, ¿ya? Pero cuando esa epilepsia es de tratamiento regular, ¿ya? Es decir, las no refractarias, ¿ya? Y existe todo un flujo que en la presentación estaba contenida, nosotros se las vamos a compartir, ¿no es cierto?, de cómo cursan niños y adultos cuando la epilepsia es diagnosticada y cómo está protegida y la cobertura que tiene. Para los pacientes con epilepsia refractaria, que son generalmente los niños que debutan incluso en el vientre materno, incluso en el vientre materno, no tenemos cobertura, ¿ya? Ni en GES ni en Ley Recarte-Soto. Las dificultades que se presentan en los pacientes con epilepsia refractaria, que obviamente, como les contaba, generalmente son niños, ¿no es cierto?, a muy pocos días de nacer o meses después de nacer, comienzan, se pueden manifestar en los 3 ámbitos, es decir, hay una patología, ¿no es cierto?, que pone en riesgo la vida de los niños porque convulsionan constantemente, con convulsiones muy largas, de hasta 15 minutos o incluso caer en estatus epiléptico, todos los días con riesgo de fallecer, incluso por muerte súbita. La epilepsia refractaria tiene mayor riesgo de tener muerte súbita en los niños y además obviamente afecta a la familia y al entorno social de la familia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos firmemente que la epilepsia refractaria es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado, ¿ya? Hoy en día, las carencias que más tenemos tienen que ver con el diagnóstico, porque también hacemos un largo tránsito para descubrir las causas de esta epilepsia refractaria, tiempo donde el paciente, el niño generalmente, se va deteriorando rápidamente, ¿ya? Es decir, un niño que comienza a convulsionar, podemos tenerlo que está en un momento bien y esa noche puede quedar, ¿no es cierto?, con traqueostomía, con gastrostomía, porque en verdad el deterioro, ¿no es cierto?, y el daño cognitivo y el daño cerebral avanza rápidamente. Contarles que a nivel de familia el daño también involucra la imposibilidad de trabajar, porque incluye, involucra, ¿no es cierto?, una postergación de los padres, de los cuidadores de ese niño. Se limitan las posibilidades de trabajo, se limitan las posibilidades de educación. Los niños generalmente quedan marginados de los sistemas educacionales porque sabemos que las escuelas especiales hoy día son muy limitadas, por lo tanto no tienen escolarización, ¿ya? Y financieramente todas aquellas patologías que tienen epilepsia refractaria, por ejemplo, y que forman parte del sistema privado de salud, hoy en día tampoco tienen cobertura. Tenemos medicamentos de alto costo, que si bien no son de altísimo costo como las patologías de AME, que también estamos en una indefensión completa. Hemos tenido situaciones, sobre todo en pandemia, donde hubo quiebre de stock de medicamentos, donde ustedes saben que en epilepsia, si hay un medicamento que se toma 10, 15, 20 minutos después de su hora, puede desencadenar una crisis. Pues en el tiempo de pandemia estuvimos muchas familias con mucha desesperación compartiendo los medicamentos desde Arica hasta Punta Arenas, enviándonos medicamentos porque no existía la cobertura de esos medicamentos, ¿ya? El año pasado tuvimos otro quiebre de stock porque uno de los medicamentos más exclusivos para el tratamiento de la epilepsia refractaria, que se llama vigabatrina, tuvo una contaminación. El ISP nos avisó el año pasado una contaminación nada menos que con un antipsicótico. Y se ordenó sacar esos lotes del medicamento vigabatrina. La mayoría de las familias con las que nosotros hablamos tenían de los lotes contaminados. Pedimos ayuda, no tuvimos ayuda formal. La Liga Chilena contra la Epilepsia nos pudo ayudar
gestionando caminos para poder importar, pero significó que cada familia tenía que mandar un sinnúmero de documentos a la Liga Chilena contra la Epilepsia para poder importar medicamentos desde Pakistán. Es decir, estamos en una indefensión en ese sentido con respecto a la gran cantidad de medicamento y gasto que requiere. Este medicamento que yo les comento, vigabatrina, cuesta alrededor de 160.000 pesos mensuales. Los niños promedio de 5 o 6 años toman 2 cajas al mes. Son alrededor de 300.000 pesos mensuales, perdón, solo en un medicamento, considerando que los pacientes con epilepsia refractaria pueden llegar a ocupar 5 medicamentos. Es decir, podemos ocupar fácilmente 1 millón de pesos mensuales solo en medicamentos, sin considerar que los niños, por ejemplo, están en condiciones de postrado o dependencia severa, donde necesitamos el apoyo también, ojalá, de Ley Ricarte Soto para todo lo que son los cuidados en casa. Teníamos muchos más detalles para poder contarles. Yo sé que estamos con el tiempo muy, muy acotado, pero sí queremos enfatizar en que si bien la Ley Ricarte Soto y la patología GES tienen que pasar por ciertas evaluaciones, ¿no es cierto?, costo efectiva, lo que se ha hablado acá mucho, es que tenemos que entender de que la ciencia está avanzando con mucha rapidez. Por lo tanto, si hoy día, por ejemplo, en el caso de epilepsia refractaria, no tenemos medicamentos que estén en evaluación, a lo mejor es cosa de meses o un año más donde va a aparecer un medicamento que a lo mejor nos va a decir, efectivamente, acá tenemos una solución. Y habemos 300.000 familias en Chile que estamos esperando angustiosamente esa situación, ¿no es cierto?, para dar una alternativa de vida mejor a nuestras familias. Así es que lo que yo creo es que ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza, ¿no es cierto?, en las instituciones del Estado, de manera tal de que nos preparemos para lo que viene. O sea, la ciencia está avanzando mucho más rápido que nuestras gestiones y debemos estar preparados para entregar la mejor calidad de vida a nuestros niños, en este caso, como también a todos los pacientes que han logrado presentar en esta comisión. Agradecemos profundamente la oportunidad y esperamos que estamos dispuestos, como agrupación, nombré las fundaciones que estaban en nuestra agrupación de epilepsia refractaria, estamos dispuestos, tenemos las ganas y la disposición para contarles nuestra experiencia, nuestros gastos en lo material y también nuestras dificultades para poder trabajar, acompañar a nuestros hijos y familia. Muchas gracias. Para que constancia en la grabación, ¿ustedes han postulado o ingresado una solicitud ciudadana a la Ley de Ricarte Soto? Sí, ingresamos también a GES, estamos priorizados teóricamente para este año para trabajar, digamos, el proyecto de modificación de la GES. Pero más que GES, Ley de Ricarte Soto, ¿han ingresado solicitud? Sí, ingresamos solicitud también. Ya, Sí. perfecto, pero ¿eso es por vigabatrina? No, por toda la epilepsia refractaria. Ya, En este caso, vigabatrina es uno de los medicamentos representativos porque es el más de alto costo y el más exclusivo para epilepsia refractaria. Pero hay más. Quizás se refieren al proyecto de resolución que hace un tiempo se votó y que era la Sí, diputada Marzal. sí, sí. Pero yo me refiero a las solicitudes ciudadanas de la Ley de Ricarte Soto que se ingresan a través del Ministerio de Salud, de la página de Ley Ricarte. No. Bueno, en todo caso, nosotros oficiamos al principio de la comisión un oficio al Ministerio de Salud en la cual le pedíamos todas las solicitudes ciudadanas ahí le voy a hacer llegar a la doctora Guerrera, que gentilmente nos está acompañando en su oficio, para que podamos tener la respuesta y que también es un antecedente importante para complementarlo entre nuestra comisión. En ese sentido, la red priorizamos también el trabajo para GES, la verdad. Pensamos que la epilepsia refractaria debiera estar contenida en GES, considerando que necesitamos cobertura tanto en lo económico como en oportunidad para el diagnóstico a tiempo y también en la calidad de la atención y la seguridad de la atención por los costos a largo plazo. O sea, un niño a los meses es diagnosticado con epilepsia refractaria y tenemos dificultad a lo largo de su vida, de él y de su familia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.